Bienvenidos, en esta oportunidad abordaremos la unidad 7 en lo que respecta a la prueba y los distintos medios de prueba. En ese quehacer corresponde decir que la prueba constituye el conjunto de reglas que regulan la admisión, la producción y la valoración de los diversos medios que pueden emplearse para llevar al juez a la convicción sobre los hechos que interesan en el proceso. El tránsito de los hechos aseverados por los litigantes hasta la obtención de las consecuencias jurídicas buscadas y contenidas en una sentencia judicial requiere la realización y culminación de una serie de operaciones jurídicas tendientes a dicho fin. Ha quedado claro entonces que la aportación y la articulación de hechos incumbe a las partes que tienen en ello la carga procesal. Es decir, que con la prueba se trata de convencer al juez sobre la existencia o inexistencia de hechos para que mediante esta base éste emita las consecuencias jurídicas que las partes pretenden imputar. Por medio de pruebas se entiende la actividad del juez, las partes o de terceros llevada a cabo dentro del proceso con el objeto de tener por acreditados determinados hechos o circunstancias. Pero, ¿qué es lo que se prueba? Se prueban los hechos y el derecho. Pero, ¿qué hechos son los que se prueban? Aquellos sobre los cuales no hubiera conformidad entre las partes y resulten controvertidos y conducentes. No es necesario probar los hechos admitidos por la contraparte, ya sea en forma expresa o tácita, tampoco aquellos que resultan notorios, como son los conocidos por un número indeterminado de personas y respecto a los cuales no existe duda alguna. Tampoco es necesario probar los hechos evidentes que surgen de la percepción sensorial. Respecto a la prueba del derecho, el derecho nacional no requiere prueba porque es inexcusable su conocimiento. En lo que respecta al derecho extranjero, por su parte, el juez debe aplicarlo y establecer su contenido sin perjuicio que las partes puedan alegar y probar la existencia de la ley extranjera invocada. El Código Procesal Civil y Comercial recepta la libertad de las formas probatorias, admitiendo la utilización de cualquier medio probatorio no prohibido por ley. Al efecto, determina que se aplicarán analógicamente las reglas expresamente previstas por la ley. ¿Quién debe probar? Esto es lo que se denomina la carga de la prueba. Nuestro proceso civil y comercial está constituido por el sistema dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que además de la exclusividad en la carga de la aportación de los hechos, también incumbe a la parte, pero ya sin exclusividad, la carga de la aportación de las pruebas. Esto es, la de traer al proceso las fuentes de prueba a través y por medio de los medios de prueba. Cuando dije sin exclusividad, quería referir a que el sistema de nuestro código está estructurado sobre la base de que la aportación de medios de prueba es compartida entre las partes y el juez. Por su parte, el artículo 367 del CPCC obliga al juez a informar a las partes sobre las exigencias probatorias que recaerán sobre cada una de ellas, lo cual no obstará a la iniciativa probatoria del juez o tribunal ni a la apreciación conforme con la regla de la sana crítica de la conducta observada por ella, de las omisiones, deficiencia de la prueba o ausencia de la colaboración debida. En otras palabras, a las partes le corresponde la carga de probar determinados hechos, además de coadyuvar en la búsqueda del derecho extranjero. Los jueces, por su parte, están obligados a investigar y aplicar el derecho extranjero y a ejercitar la iniciativa probatoria con el fin de llegar a la verdad jurídica material y esclarecer los hechos de la causa. Audiencia preliminar. Esta audiencia es de vital importancia en el proceso civil y una vez precluida la etapa de postulaciones, esto es, las diligencias preliminares, demanda, reconvención y sus contestaciones, que incluye el ofrecimiento de la prueba respectiva, queda en la actuación en estado de pasar a la siguiente etapa. Conforme lo establece el artículo 368 del Código Procesal Civil y Comercial, aparecen diversas alternativas. Una de ellas es si el juez entiende que las constancias del juicio son suficientes para resolver el litigio, así deberá hacerlo saber a las partes con la prevención de que firme que sea tal decisión, dictará sentencia sobre el mérito de la causa. La otra alternativa es que en cualquier estado de juicio, si alguna o alguna de las pretensiones articuladas pudieran ser resueltas, con la constancia de la actuación a pedido de parte de oficio y previa sustanciación con las partes, el juez dictará la sentencia sobre ellas. Hasta aquí hemos tratado las posibilidades en que en tales estadios de juicio el juez pueda resolver las cuestiones como de puro derecho en todo o en parte, no configurándose las hipótesis referidas determinante del dictado de la sentencia con la constancia de las actuaciones. El juez debe designar sin otro trámite audiencia preliminar. El Código sanciona severamente la incomparecencia de las partes de la audiencia preliminar de tres maneras distintas y en forma conjunta. El artículo 370 dice que la parte que injustificadamente no compareciere no podrá plantear en lo sucesivo cuestión alguna respecto a las resoluciones que se pronuncien en el curso de la audiencia. Tampoco se le tendrá, otra de las penalidades que se le establece dice que
se tendrán por reconocidos los hechos aseverados por la contraparte si los hubiera, salvo prueba en contrario. Y en tercer lugar dice que quienes no asistan quedarán notificados de todas las decisiones que el tribunal adopte en el caso. De esta manera se resalta la importancia de la asistencia de las partes a la audiencia preliminar y las sanciones que el Código prevé en caso de no concurrir. Algunas de las cuestiones más relevantes de la audiencia preliminar podemos decir que es presidida por el juez con carácter indelegable. Si el mismo no estuviera presente, será pasible de las multas que establezca la reglamentación dictada por el Superior Tribunal de Justicia, amén de ser nula, de nulidad absoluta, porque la presencia del juez es absolutamente necesaria en esta audiencia y el Código la sanciona de esa manera. En esta audiencia el juez invitará a las partes a una conciliación o a encontrar otras formas de solución del conflicto. Las aclaraciones o explicaciones que el juez requiera, como así las fórmulas conciliatorias que se propongan, no constituirán prejuzgamiento. Con esto se quiere destacar la libertad con la que tienen que poder comportarse las partes en esa audiencia para poder charlar y tratar de llegar a un acuerdo sin que eso implique prejuzgamiento para el juez ni que condicione la suerte del litigio. En esta audiencia las partes podrán proponer fórmulas conciliatorias. Si se arribase a un acuerdo conciliatorio, se elaborará un acta en la que conste el contenido y la homologación por el juez interviniente. Dicho acuerdo, que se elaborará en acta, tendrá efecto de cosa juzgada y se ejecutará mediante el pronunciamiento previsto para la ejecución de la sentencia. Con lo que se quiere significar que ese acuerdo tendrá la misma virtualidad y la misma fuerza que si se llegara a una sentencia para las partes. En caso de que alguna de ellas incumpliera lo allí decidido, podrá ser ejecutado por el procedimiento de ejecución de sentencia. En caso de que el juez advierta que en el marco de esta audiencia exista la posibilidad de una conciliación y si las partes están de acuerdo, podrá pasar a un cuarto intermedio de la misma hasta un plazo que no exceda los 15 días. Estos cuartos intermedios son importantes porque muchas veces las partes siguen conversando fuera del tribunal y llegan a una segunda audiencia con mayores posibilidades de acordar, de llegar a un acuerdo, o por lo menos van avanzando en un posible acuerdo. En el hipotético caso que no hubiera acuerdo entre las partes, en el acta se hará constar esas circunstancias sin expresión de las causas. Los intervinientes no podrán ser interrogados de lo acontecido en la audiencia, ni tampoco esa etapa podrá ser registrada por ningún medio. En el marco de esta audiencia, el juez también fijará cuáles son los hechos articulados que sean conducentes a la decisión de juicio y sobre los cuales va a versar la prueba que se va a producir. También el juez ordena que se provean los medios de prueba que considere admisibles. Advertirá también a las partes sobre las exigencias probatorias que pesarán sobre cada una de ellas, pudiendo suspender la audiencia para que amplíen ofrecimiento de prueba dentro del plazo de 5 días. También es importante en esta audiencia que el juez podrá dictar todas las resoluciones que considere necesarias con el objeto de sanear el proceso y resolver, ya sea a petición de parte o de oficio, todas las cuestiones que imposibiliten la decisión de mérito. Con esto se significa las amplias facultades que tiene el juez en el marco de esta audiencia. También, si correspondiere, podrá decidir en el acto de la audiencia que la cuestión debe ser resuelta como de puro derecho, con lo que la causa quedará concluida para sentencia definitiva. En caso contrario, dispondrá la producción de las pruebas que se deban producir con anterioridad a la audiencia de vista de causa. Esta audiencia se celebrará con las partes que concurran o con sus apoderados y o patrocinantes. Si por razones de fuerza mayor debidamente acreditado alguna de las partes no pudiera comparecer, el tribunal podrá diferir la audiencia. Ahora ingresaremos al tratamiento de los distintos medios de prueba. En ese quehacer, en primer lugar, abordaremos la prueba documental. Es importante aclarar qué se entiende por documento. Documento es toda representación material destinada e idónea para producir una cierta manifestación del pensamiento. La prueba documental no se limita a los instrumentos públicos y privados, que son la forma de representación del pensamiento mediante la escritura, sino que incluye también las demás cosas que sirven para representar hechos, como ser planos, cuadros, películas cinematográficas, discos y cintas grabadas, etc. Por ello es correcta la enunciación que hace el Código. En el capítulo referido a la prueba documental, se establecen distintos supuestos. En lo que respecta a la exhibición de documentos, el artículo 373
dice que las partes y los terceros en cuyo poder se encuentren instrumentos públicos, privados o cualquier otro objeto que exteriorice una manifestación del pensamiento y que resulten esenciales para la solución del litigio, estarán obligados a exhibirlo e indicar el archivo, protocolo, lugar o base de datos en que se hallan los originales. El juez ordenará la exhibición de los documentos sin sustanciación alguna dentro del plazo que señale. Cuando el documento se encontrara en poder de una de las partes, se le intimará su presentación o, en su caso, que se indique el lugar donde se halla, de ser materialmente imposible su traslado a la sede del juzgado, en el plazo que el juez determine. Cuando por otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido, la negativa a presentarlo constituirá una presunción en su contra. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto sobre la producción anticipada de este medio de prueba. Cuando los documentos estuvieran en poder de terceros, se le intimará para que lo presente e indique el lugar en donde se halle de ser materialmente imposible su traslado a la sede del juzgado. Si lo acompañare, podrá solicitar su oportuna devolución dejando copia en el expediente. El requerido, o sea, el tercero en cuyo poder se encuentra el documento, puede oponerse a su presentación si el documento fuera de su exclusiva propiedad y la exhibición le pudiera ocasionar algún perjuicio. Ante la oposición formal del tenedor del documento, no se insistirá en su requerimiento. Prueba informativa. Doctrinariamente se discute si la informativa es una prueba autónoma o es una especie de prueba documental, pues se dice que es una forma de llevar al proceso los documentos requeridos. Sin embargo, si bien los datos requeridos surgen de la documentación del informante, el informe constituye una prueba autónoma, carácter que estaría dado por su objeto propio, que la hace inconfundible con otro medio de prueba y debe tener su propia regulación. ¿A quiénes se puede pedir informe? La ley menciona como informantes de las oficinas públicas, los escribanos con registro de la integridad privada. Los datos de los cuales se requiere informe siempre deben surgir del archivo, registro o documentación del informante y no de aquellos percibidos por los sentidos de la persona física y registrados en su memoria, pues en este caso correspondería su declaración como testigo y no la producción de la prueba informativa. En cuanto a la procedencia, el Código Procesal Civil y Comercial es muy claro en su artículo 382, siguiendo un poco la línea que yo le venía manifestando, establece que los informes que se soliciten en las oficinas públicas, escribanos con registro y entidades privadas deberán versar sobre hechos concretos, claramente individualizados, controvertidos en el proceso y procederán únicamente respecto de actos o hechos que resulten de la documentación, archivo o registro contable del informante. No podrá requerirse a la oficina pública la remisión de expedientes, testimonios o certificados. Podrá requerirse a la oficina pública la remisión de expedientes, testimonios y certificados relacionados con el juicio. No será admisible el pedido de informes que manifiestamente tienda a sustituirlo o ampliar otro medio de prueba que específicamente corresponda por ley o por la naturaleza de los hechos controvertidos. También se establece que la oficina pública y las entidades privadas deberán contestar el pedido de informe o remitir el expediente dentro de los 10 días hábiles, salvo que la providencia que lo haya ordenado hubiera fijado un plazo mayor, en razón de la naturaleza del juicio y las circunstancias especiales. Esto establece claramente el tiempo que puede demorar la oficina pública o la entidad privada en contestar el oficio. También se establece, no se puede establecer recaudos que no estuvieran autorizados por ley, los oficios liberados deberán ser recibidos obligatoriamente a su presentación, y el juez deberá aplicar sanciones conminatorias progresivas en el supuesto de atraso injustificado en la contestación de informe. Ahora bien, respecto de la prueba de declaración de parte, el interrogatorio de las partes constituye una de las pruebas más importantes para conocer la verdad de los hechos controvertidos. El código derogado lo regulaba como prueba confesional y estaba sometido a una determinada forma de redacción de las posiciones. Actualmente, al tratarse de una declaración de manera que se materializa, es similar al interrogatorio de los testigos. ¿Quiénes pueden ser citados a los fines de la prueba de declaración de parte? Pueden ser citados los representantes de las personas con capacidad restringida o incapaces por los hechos en que hayan intervenido personalmente en ese carácter, los apoderados por hechos realizados en nombre de sus mandantes, estando vigente el mandato, y por hechos anteriores cuando tuviesen sus representados fuera del lugar en que se sigue el juicio, siempre que el apoderado tuviera facultades para ello y la parte contraria lo consienta.
En los casos de personas jurídicas, siempre que cuente con mandato suficiente los integrantes de los órganos societarios y gerentes. La persona jurídica puede oponerse en la audiencia preliminar a que se cita a declarar representante elegido por el ponente, siempre que alegare que aquel no intervino personalmente o no tuvo conocimiento directo de los hechos, o indicar en el acto el nombre del representante que concurrirá a declarar. Y también agregar a la conformidad por escrito de quien solicita la preste declaración. O sea, son esos 3 requisitos. En lo que respecta a la declaración por oficio, también se establece que cuando litigare la nación, una provincia, una municipalidad, una repartición nacional, provincial o municipal, o sus entes autárquicos, sujeto a un régimen general o especial, u otros organismos descentralizados del Estado nacional, provincial o municipal, o empresa o sociedad del Estado, o sociedades con participación estatal, mayoritaria, provincial o municipal, así como entidades bancarias oficiales, nacionales, provinciales o municipales, la declaración de parte no se hará personalmente, no deberá presentarse representante al efecto a los fines de ser interrogado, sino que deberá requerirse por oficio el funcionario facultado para representarla, quien deberá contestarla dentro del plazo que el juez fije a ese efecto. Esta es la excepción al deber de comparecer a los fines de prestar la declaración de parte. Cuando interviene alguna de los estamentos que mencioné anteladamente, deberá requerirse por escrito la declaración mediante oficio. En cuanto a la forma del interrogatorio, el Código establece que el juez formulará a quien deba declarar las preguntas que estime convenientes en forma clara y precisa. Las partes recíprocamente o por intermedio de sus asistentes letrados podrán formularse directamente preguntas bajo la dirección y control del juez. En cuanto a la forma del interrogatorio, el Código establece que el juez formulará a quien deba declarar las preguntas que estime convenientes en forma clara y precisa. Las partes, recíprocamente o por intermedio de sus asistentes letrados, podrán formularse directamente preguntas bajo la dirección y control del juez. En lo que respecta a la forma de las contestaciones, el declarante responderá por sí mismo de palabra y en presencia del contrario, si asistiese, y sin valerse de consejos ni de borradores, pero el juez podrá permitirle la consulta de anotaciones o apuntes cuando deba referirse a nombres, cifras u operaciones contables, o cuando sí lo aconsejara en circunstancias especiales. No se interrumpirá el acto por falta de dicho elemento, a cuyo efecto el declarante deberá concurrir a la audiencia munido de ello. El declarante podrá precisar o rectificar sus dichos si lo considerase necesario. En cuanto a la enfermedad del declarante, ¿qué pasa si el declarante está enfermo el día que tiene que declarar? En ese caso, el Código prevé que el juez o miembro del tribunal comisionado al efecto se trasladará al domicilio o lugar en que se encontrase el declarante, donde se llevará a cabo la declaración de parte, en presencia de la otra parte si asistiere, o de su apoderado, según aconsejen las circunstancias. Pero esta cuestión no queda ahí porque además de prever la situación de que el declarante está enfermo, también se prevé que tenga que justificar la enfermedad. En ese sentido se establece que la enfermedad deberá justificarse con una anticipación suficiente a la audiencia mediante certificado médico. En este caso deberá consignarse la fecha, el lugar donde se encuentra el enfermo y el tiempo que durará el impedimento para concurrir al juzgado. Si el ponente impugnase el certificado, el juez ordenará el examen de citado por un médico forense. Si se comprobase que pudo comparecer, el juez podrá tenerlo por confeso.